distinta. Como vemos en esta imagen, pues las células se van a caracterizar por ser células pequeñas, linfoides, maduras con núcleos ovalados y con su citoplasma abundante con las llamadas proyecciones pilosas. Y estas células pues van a involucrar sangre periférica, también van a invadir de forma difusa médula ósea y la pulpa roja esplénica. Como pues sabemos, la leucemia de células pilosas pues es una enfermedad rara que representa el 2% de las leucemias linfoides en los adultos. Tiene una tasa de incidencia anual de 0.32 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos y pues los pacientes van a ser predominantemente adultos de mediana edad, ancianos, con una mediana de edad al momento del diagnóstico de aproximadamente 58 años. Rara vez se va a diagnosticar una leucemia de células pilosas en pacientes alrededor de los 20 años y va a ser excepcionalmente infrecuente en los niños. La proporción hombre-mujer pues es de 4 a 1 y se ha reportado una mayor incidencia en las poblaciones de raza blanca en comparación con las razas afroamericanas y asiáticas. Y también pues se demostró una mayor incidencia en los pacientes después de la exposición al herbicida o agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam. También, pues hablando de definición, es muy importante tener en cuenta que en la leucemia de células pilosas existe la variante de esta, que pues esta se va a clasificar dentro de las leucemias linfomas de células B esplénicas no clasificables. Esta es una variante porque pues no está relacionada biológicamente con la leucemia de células pilosas clásica. Sí está incluida dentro de la clasificación de la OMS como una entidad provisional y va a ser un trastorno poco común que representa aproximadamente el 0.4% de las neoplasias linfoides crónicas y aproximadamente pues un 10% de todos los casos de leucemia de células pilosas. A diferencia de la forma típica o de la forma clásica, pues la variante no tiene un predominio de sexo y la edad media al momento del diagnóstico es mucho más tardía, alrededor de los 71 años. Cuando empezamos a hablar, pues ya de la localización y las características clínicas que distinguen a la leucemia de células pilosas, es importante tener en cuenta que, pues bueno, las células tumorales van a invadir principalmente la médula ósea y el vaso y normalmente pues podemos encontrar un pequeño número de células circulantes que pueden producir o estas células tumorales pueden llegar a producir infiltración en hígado, ganglios linfáticos y también algunas ocasiones en piel. Además, pues se han descrito raros casos que muestren una linfadenopatía abdominal prominente. En cuanto a los síntomas, pues bueno, los síntomas de presentación más comunes pues incluyen la debilidad y la fatiga. Pueden los pacientes tener dolor en cuadrante superior izquierdo, fiebre y también sangrados. La esplenomegalia y la pancitopenia van a estar presentes en casi todos los pacientes y la monocitopenia es muy característica. Otras manifestaciones distintivas comunes pues incluyen la hepatomegalia y la presencia de infecciones oportunistas. Otras manifestaciones que son poco comunes, pero que sí están descritas, pues es la presencia de vasculitis, pueden haber trastornos hemorrágicos, trastornos neurológicos y también compromiso esquelético y se pueden también describir otras disfunciones inmunológicas que puedan estar asociadas a la leucemia de células pilosas. Cuando empezamos a hablar ya del diagnóstico de un paciente ante la sospecha de una leucemia de células pilosas, es importante tener en cuenta que el examen de frotis de sangre periférica y la inmunofenotipificación pues nos pueden dar el diagnóstico en la gran mayoría de los casos y estos dos pues van a ser nuestras herramientas principales para poder diagnosticar a estos pacientes. Entonces, pues bueno, como vemos esta tabla que fue publicada en las guías de la ESMO en su última revisión de leucemia de células pilosas en el 2015, vemos que pues para la evaluación diagnóstica de la leucemia de células pilosas clásicas,
pues es muy importante realizar la morfología del frotis de sangre periférica, la citometría de flujo en sangre periférica, un aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso con inmunohistoquímica también es muy importante, y la identificación de la mutación de BRAF del exón 15, sobre todo en los casos difíciles, y recordar siempre que pues la monocitopenia y la macrocitosis van a ser muy frecuentes en estos pacientes, pero además pueden estar presentes otras citopenias, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, como una de nuestras herramientas importantes para el diagnóstico de la leucemia de células pilosas es la evaluación de la morfología, debemos de tener claro cuáles son los aspectos citológicos de la leucemia de células pilosas. Como vemos en estas imágenes, pues las células pilosas son células linfoides de tamaño pequeño a mediano, con su núcleo ovalado o dentado o en forma de riñón, como vemos en estas imágenes. La cromatina pues es de vidrio esmerilado, homogénea y esponjosa, es ligeramente menos agrupada que la cromatina de un linfocito maduro. Los nucleolos pues suelen estar ausentes o pues son poco visibles. El citoplasma va a ser muy abundante, sobre todo de color azul pálido, con las proyecciones circunferenciales llamadas vellosas o las proyecciones pilosas que observamos en los frotis. En ocasiones también pues el citoplasma puede contener vacuolas discretas o unas inclusiones en forma de varilla que representan sobre todo los complejos lamelares de los ribosomas, pero a la evaluación microscópica normal es muy difícil, y sobre todo estas inclusiones se van a identificar mediante una microscopía electrónica. También la variante de la leucemia de células pilosas pues tiene sus características morfológicas que son muy importantes de distinguirlas. Sabemos que estas células pues tienen también un citoplasma abundante, pero este va a ser moderadamente más basófilo y también va a tener las proyecciones vellosas, pero a diferencia de las células de la leucemia de células pilosas típica o clásica, estas sí van a tener nucleolos visibles y que pueden incluso estas células asemejar a un prolinfocito. Además de esto, pues sabemos que las células de la leucemia de células pilosas van a invadir otros tejidos, sobre todo el vaso. Principalmente en este órgano, los infiltrados pues se van a encontrar en la pulpa roja. La pulpa blanca pues va a estar prácticamente atrófica y las células se llenan de forma característica, sobre todo en los cordones pulpares rojos. Como vemos en esta imagen, pues tenemos una expansión muy difusa de la pulpa roja. La pulpa blanca pues no es discernible y son visibles numerosos lagos de sangre de distintos tamaños. Estos lagos son prácticamente colecciones de eritrocitos que están agrupados y que van a estar rodeados por células pilosas alargadas, y estos lagos son las presuntas consecuencias de la interrupción, sobre todo del flujo sanguíneo normal en la pulpa roja del vaso. También, como ya mencionamos, pues el hígado puede estar infiltrado y sobre todo va a estar afectado los sinusoides con infiltrados de células pilosas. También puede ocurrir infiltración en los ganglios linfáticos, especialmente en la enfermedad avanzada, y va a ser pues afectado sobre todo el área interfolicular y paracortical, con preservación de los folículos, y los senos van a estar intactos. Como vemos en esta imagen, es un paciente de 56 años de edad con diagnóstico de leucemia de células pilosas que presentó varias linfadenopatías abdominales compatibles con infiltración de las células de leucemia de células pilosas. La citoquímica, pues bueno, esta es la única tinción citoquímica que podemos utilizar en el diagnóstico, y es la fosfatasa ácida resistente al taltrato. El uso de esta tinción, pues técnicamente desafiante, ha sido reemplazada en gran medida, obviamente, por las técnicas inmunofenotípicas e inmunohistoquímicas. Sin embargo, cuando podemos disponer de estas preparaciones, pues casi todos los casos de pacientes con leucemia de células pilosas van a contener al menos algunas células con fuerte positividad, como vemos en esta imagen, a la fosfatasa ácida resistente al tartrato. Sin embargo, cuando la tinción es débil, pues no tiene utilidad diagnóstica, pero si tenemos disponible esta tinción, nos puede orientar mucho al diagnóstico.
Entonces, pues bueno, como ya mencionamos, otra técnica muy importante es la inmunofenotipificación de la leucemia de células pilosas mediante una citometría de flujo. Como vemos en el panel A y en el panel B, pues las células pilosas van a estar resaltadas de color azul. Estas muestran una tinción para CD45, sobre todo en la región de otros linfocitos maduros, que son los que están representados de color negro y que a menudo pues tienen una mayor dispersión lateral y caen la región de los monocitos. Como vemos en las siguientes imágenes, en la C, D, E y F, pues vemos que las células pilosas muestran niveles aumentados de CD19 y CD20 con una coexpresión homogénea de CD11C, CD25, CD103 y CD123, que son los marcadores que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico de una leucemia de células pilosas clásica o típica. Entonces, pues bueno, la anexina 1, esta pues es el marcador más específico para el diagnóstico de leucemia de células pilosas, porque la anexina 1 no se va a expresar en ningún linfoma de células B que no sea la leucemia de células pilosas. Está descrito que, pues bueno, la expresión de la anexina 1 se puede utilizar para distinguir a la leucemia de células pilosas, sobre todo del linfoma de la zona marginal esplénico o de la forma variante, porque en estas dos, pues son negativas para la anexina 1. Esta inmunotinción para la anexina 1 siempre debe compararse con una tinción para un antígeno de células B, por ejemplo, para CD20, porque la anexina 1 también puede expresarse en células mieloides y en una proporción de células T. Entonces, por esto, la anexina 1 no es un marcador adecuado para controlar la enfermedad mínima residual, pero sí es un enfoque más adecuado para poder evaluar la enfermedad mínima residual después de la terapia, usando, pues obviamente, la citometría de flujo o utilizar otras inmunotinciones. Esta tinción inmunohistoquímica para las proteínas de BRAF, sobre todo los que tienen la mutación B600E, como vamos a ir viendo más adelante, también pueden ser útiles y pueden servir para reconocer la enfermedad mínima residual, pero prácticamente la anexina 1 nos sirve sobre todo para diferenciar la leucemia de células pilosas clásica de otros diagnósticos diferenciales. Y como vemos en esta tabla muy importante, en donde podemos diferenciar y saber con qué marcadores vamos a hacer el diagnóstico de una leucemia de células pilosas clásicas. Como ya mencionamos, la forma típica o clásica pues va a estar fuertemente, va a tener una fuerte expresión de CD19, CD20 y CD22, también el CD11C, el CD25, 103, 123 van a ser positivas para la anexina A1 y hasta un 80 a un 100% van a expresar la mutación de BRAF B600C, a diferencia de la forma variante en donde la expresión de estos marcadores es menor y sobre todo la forma variante se va a caracterizar por ser CD25 negativa y la anexina 1 va a estar también negativa. No van a tener presente la mutación de BRAF y el patrón de infiltración de la médula ósea también va a ser muy diferente. Entonces, pues bueno, cuando empezamos a hablar de la biopsia de médula ósea, que es una herramienta también muy importante en esta entidad, está descrito que hasta más del 99%, es decir, casi el 100% de los pacientes van a tener infiltración de la médula ósea. Entonces, está descrito también que, pues bueno, la celularidad global de la médula ósea va a estar aumentada aproximadamente en un 50% de los pacientes, pero también podemos tener una médula ósea hipoplásica o aplásica en un 13 a un 28% de los casos. Entonces, prácticamente la celularidad o la distribución de la celularidad en una biopsia de hueso en un paciente con leucemia de células pilosas generalmente va a tener mantenida o va a estar conservada la eritropoiesis y los megacariocitos con una marcada reducción de la granulopoiesis. Pero si esta infiltración es muy progresiva, obviamente el paciente va a progresar y va a tener una supresión incluso de los 3 linajes. Generalmente, pues podemos observar células plasmáticas, monocitos, histiocitos, y que van a estar muy relacionados o muy cerca del infiltrado de células pilosas. También es muy frecuente que en esta entidad podamos tener una punción seca o obtener pues aspirados excesivamente hemodiluidos hasta en un 50% de los casos, y esto está dado sobre todo por la fibrosis de reticulina difusa
que va a estar producida por el mismo infiltrado de las células a través de una producción autócrina o la multimerización de la fibronectina, que es lo que vemos en esta imagen en la D, donde tenemos un aumento difuso de las fibras de reticulina y por lo tanto vamos a tener un aspirado seco o hemodiluido que no nos va a aportar mayor información en la morfología. Sin embargo, pues en los reportes de biopsias de hueso no podemos tener varios patrones. Por ejemplo, acá tenemos un infiltrado intersticial difuso muy sutil de células pilosas. También nos pueden reportar pues un patrón intersticial difuso o extenso por la infiltración de la leucemia de células pilosas, que pueden estar muy espaciadas y no tan agrupadas, y también en varias literaturas describen la denominada apariencia o el patrón en forma de huevo frito de las células pilosas, que es muy evidente a un gran aumento y que también puede estar en estos pacientes. Con esta tabla, pues prácticamente vamos a darnos cuenta de las diferencias y que nos queden un poquito más claras la diferencia de una leucemia de células pilosas clásicas de la forma variante. La muestra que obtengamos del aspirado de médula ósea nos puede aportar pues importante información, porque ya sabemos que pues en la forma clásica o típica podemos tener un aspirado seco o hemodiluido. Y como vemos acá, la forma variante de la leucemia de células pilosas se va a presentar con linfocitosis, a diferencia de la forma típica o clásica que está pues casi todos los pacientes van a tener monocitopenia. El CD25 pues va a estar positivo solo en la forma clásica. Los marcadores como FMC7, CD20, CD22 y CD11C van a estar presentes en las dos formas. La nexina 1, pues como ya dijimos, es exclusiva de la forma clásica, y al igual que la mutación de BRAF B600C, ambos formas de leucemia se pueden presentar con esplenomegalia, pero la forma típica o clásica pues tiende a responder mucho mejor a los análogos de las purinas. Entonces, pues bueno, ¿qué ha mejorado recientemente en la comprensión de la leucemia de células pilosas? Y pues bueno, empezamos entonces ya a hablar de la mutación BRAF B600E, que este es un evento genético muy temprano en este tipo de leucemias. Reportan que pues utilizando la secuenciación del exoma completo en el 2011 se encontró la mutación de BRAF B600E en un paciente con leucemia de células pilosas. El protoncogen de BRAF o el gen BRAF, que pues está en el cromosoma 7 en la banda 7q34, pues está compuesto por 18 exones. La mutación ocurre en el exón 15 en la posición 1799, en donde se intercambia la timina y adenina, lo que lleva a que la valina, que pues está representada por la letra B, sea sustituida por el glutamato en el codón 600, por eso es B600E, porque la valina está sustituida por el glutamato en la proteína BRAF. Posteriormente, esta mutación pues, se identificó hasta en un 70 a un 100% de los casos, pero también esta mutación de BRAF se ha identificado en otros trastornos como en la LLC o en el mieloma múltiple, pero con una menor frecuencia, en menos del 5% de los casos. Entonces, sabemos que, pues bueno, la mutación es considerada el sello molecular de la enfermedad y representa pues una nueva posibilidad no solo diagnóstica, sino también para poder direccionar el tratamiento terapéutico de BRAF utilizando inhibidores de BRAF. Entonces, acá en esta imagen tenemos la vía de señalización RAS, RAF, MEC y ERK. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos que esta vía de señalización se desencadena fisiológicamente por la unión de un receptor de tirosina quinasa a su ligando en la superficie celular. Entonces, la unión de este receptor de tirosina quinasa a su ligando va a activar a RAS, y posteriormente RAS va a activar a RAF. Recordemos que tenemos dos RAF, BRAF y CRAF, y en este caso pues es el BRAF o BRAF el que está alterado. Entonces, los heterodímeros de BRAF van a fosforilar las quinasas de MEC1 y MEC2,
que a su vez van a fosforilar a ERK1 y a ERK2. Entonces, luego de que estos ERK están activados, van a fosforilar varios sustratos, tanto en el citoplasma como en el núcleo, en donde inician una respuesta transcripcional que incluye pues la regulación positiva de la ciclina D1, lo que promueve pues la supervivencia celular y proliferación, así como mecanismos inhibidores de retroalimentación para contrarregular la actividad de esta vía. Entonces, por esto último, si no se llega a controlar, pues va a provocar la transformación neoplásica. Además de esto, tenemos que la activación in vivo de la vía de BRAF, MEK y ERK en los pacientes con leucemia de células pilosas, la vemos expresada acá, ¿verdad? Lo que vemos de color rojo, esta es una tinción con hematoxilina, en donde vemos la expresión de la fosforilación de ERK, y aquí abajo de color marrón o café vemos la ciclina D1. Aquí abajo pues fue una doble tinción, en donde también pues hubo tinción para CD20, que recordemos siempre se debe comparar estas tinciones con una tinción para un CD20 o un marcador de células B maduras. Entonces, pues bueno, está descrito también que la ausencia de la mutación del gen BRAF se puede informar hasta en un 10 a un 20% de los pacientes con leucemia de células pilosas, y puede constituir un subgrupo de pacientes con un muy mal pronóstico. Estos pacientes que tengan la ausencia de la mutación del gen BRAF, debe de excluirse siempre la posibilidad de que la mutación esté en el exón 11 y no en el exón 15, como comúnmente se tiende a ver en estos pacientes. En el caso del gen BRAF de tipo salvaje, pues se han encontrado mutaciones en MAP2K1 que codifica a MEK, que es una proteína también desencadenante de BRAF en más de la mitad de los casos, y algunas mutaciones pues pueden permitir el uso de inhibidores de MEK como el selumetinib o el trametinib, mientras que otras que involucran en el sitio del inhibidor puedan generar resistencia a estos medicamentos. Entonces, pues bueno, ¿por qué una morfología de células pilosas? Pues bueno, como vemos acá en esta imagen, es un frotis de sangre periférica. Vemos que se muestran células leucémicas con abundantes proyecciones aquí en las dos imágenes de arriba. Este paciente recibió tratamiento con bemurafenib, y vemos que 2 días después de haber iniciado el tratamiento, pues obviamente desaparecen las proyecciones pilosas o las proyecciones o las vellosidades del citoplasma que caracterizan a este tipo de leucemia. Esta otra imagen pues es un análisis microscópico de fluorescencia confocal de las células sanguíneas purificadas. Como vemos aquí arriba, se muestran las proyecciones prominentes teñidas de color verde, y después de 3 días de haber iniciado tratamiento con bemurafenib, pues obviamente estas proyecciones desaparecen. Pero, ¿por qué es que sucede esto? Recordemos que a diferencia de los trastornos similares de la leucemia de células pilosas, incluidas la forma variante o el linfoma difuso de la pulpa roja esplénica, o el linfoma también de la zona marginal esplénica, la exposición de estas células de la leucemia de células pilosas a la exposición in vitro a los inhibidores de BRAF como el bemurafenib o inhibidores de MEK, pues pueden producir una desfosforilación marcada de MEK y de ERK. Entonces, esto lo que hace es que silencia la salida transcripcional de la vía RAS, RAF, MEK y ERK, que ya mencionamos en la diapositiva previa, y esto provoca la pérdida de la firma del perfil de expresión génica específica para la leucemia de células pilosas, y invierte la morfología de una célula pilosa a una célula lisa, que finalmente pues va a ser llevada a apoptosis. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el origen de la leucemia, el origen celular de la leucemia de células pilosas? Como vemos en esta imagen, tenemos que las células B de memoria del centro posgerminal activadas tardíamente, así como también las células B de la zona marginal, pues pueden dar origen a las células de la leucemia de células pilosas. Además que pues se detecta un perfil en el gen variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas mutada hasta en el
20% de estos pacientes. Entonces, las células pilosas que caracterizan a este tipo de leucemia, pues prácticamente son células B de memoria, ya sea del centro postgerminal o de la zona marginal, y por eso el linfoma de la zona marginal esplénico es diagnóstico diferencial en estos pacientes. Actualmente está descrito que pues no contamos con un sistema de estadificación aceptado en todo el mundo. Además del aspirado de médula ósea y la biopsia de hueso y las muestras que obtengamos en estas técnicas, se debe de incluir un hemograma completo con diferencial y reticulocitos. Debemos de solicitar una bioquímica renal y hepática, también las inmunoglobulinas séricas, y debemos de solicitar una beta-2 microglobulina, un CUS directo y un perfil viral que incluya un virus de la hepatitis B, C y VIH. La tomografía también es muy importante al momento del diagnóstico porque, como ya vimos, hay pacientes que puedan presentarse con linfadenopatías abdominales, y también debemos realizar estudios de imagen al momento de la recaída. Tampoco existe un sistema de pronóstico internacional para poder estratificar el riesgo de la leucemia de células pilosas. Sin embargo, pues hay algunas variables clínicas de pronóstico adverso que nos pueden orientar a saber cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes, y sobre todo se refieren al grado de las citopenias, como por ejemplo una hemoglobina menor a 10, las plaquetas menores a 100.000, los neutrófilos totales menor a 1.000 y la presencia de linfadenopatía, que están asociados a una mala respuesta a los análogos de las purinas. Entonces, en otras literaturas también nos describen que, por ejemplo, la esplenomegalia arriba de 3 centímetros, la leucocitosis arriba de 10.000, la presencia de células pilosas en sangre de más de 5 gramos por litro y la elevación de la beta-2 microglobulina, pues son factores también de mal pronóstico y asociados a una resistencia a los análogos de las purinas. Al igual que en la LLC, pues la expresión de CD38 puede conducir a un mal pronóstico, y también el estado mutacional del gen variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulina tiene implicaciones pronósticas en la leucemia de células pilosas. Sabemos que los pacientes con el gen variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas no mutado, pues van a tener una supervivencia global más corta que aquellos que sí tienen la mutación. Además, está descrito que un 40% de los pacientes con la leucemia de células pilosas en la forma variante y 10% de la forma típica van a tener el reordenamiento del gen variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas 434, que está asociado a una mayor carga de la enfermedad al momento del diagnóstico, una mala respuesta al tratamiento, una menor supervivencia global, y puede estar asociado a una ausencia de la mutación BRAF B600E, que la ausencia de esta mutación está asociada también a un mal pronóstico, y también la longitud corta de los telómeros se ha identificado como un factor de mal pronóstico. Entonces, empezamos ya a hablar sobre el tratamiento de la leucemia de células pilosas, y quiero iniciar con estos dos algoritmos que pues me parecen muy interesantes porque nos abren el panorama del tratamiento en los diferentes escenarios de esta enfermedad. Sabemos que los pacientes asintomáticos, que puede ser pues un 10% de ellos, la estrategia de pues observar y esperar puede estar disponible, y que incluso está escrito que estos pacientes asintomáticos pueden permanecer muchos años con esta estrategia, y que pues bueno, obviamente al momento de que el paciente ya presenta síntomas en tratamiento de primera línea para la leucemia de células pilosas en la forma típica o clásica, pues ya debemos hacer uso de los análogos de las purinas o las quimioinmunoterapias, y en casos especiales el interferón alfa pues es muy importante. Cuando hablamos de un tratamiento de segunda línea, como vemos acá en este esquema, es muy importante el tiempo desde que se logró la primera remisión completa hasta que el paciente pues tuvo la primera recaída, porque esto nos va a orientar y nos va a ayudar a definir cuál va a ser la estrategia más adecuada para estos pacientes, como vamos a ir explicando más adelante en los estudios. Cuando hablamos ya de una refractariedad o recaída, pues obviamente las terapias dirigidas vienen a
tener un papel muy importante, sobre todo los inhibidores de BRAF, los inhibidores de MEK o las inmunotoxinas como el moxetumomab. En la forma variante, pues también los asintomáticos podemos únicamente vigilarlos. Si los pacientes ya tienen síntomas, pues obviamente la combinación de un análogo de las purinas más un anti-CD20 es bastante aceptable. Estos pacientes pues también pueden llegar a tener recaídas y ya vamos a hacer uso de terapias dirigidas o inmunotoxinas. Y en el linfoma difuso de la pulpa roja esplénica, pues el tratamiento indicado es la esplenectomía. Entonces, pues bueno, para empezar, quiero presentar este metaanálisis que fue publicado recientemente, en el cual pues prácticamente se respalda todos los estudios que vamos a presentar en las siguientes diapositivas. El objetivo de este metaanálisis pues prácticamente fue evaluar las proporciones agrupadas de los pacientes que respondían a cada agente terapéutico. Entonces, estos autores realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis para poder estimar la tasa de respuesta en monoterapia o combinada de las terapias modernas contra la leucemia de células pilosas. Ellos encontraron artículos desde enero desde 1992 hasta agosto del 2017 y en total se incluyeron 21 estudios en este metaanálisis. Como vemos en esta primera gráfica, pues ellos evaluaron la tasa de respuesta con el uso de la cladribina como monoterapia, logrando una tasa de respuesta de 0.96, que pues es una tasa de respuesta bastante aceptable, a diferencia de la tasa de respuesta que se logró con el rituximab como monoterapia, que fue mucho más baja, de 0.66, pero ellos resaltan en los resultados de este metaanálisis que los pacientes que recibieron tratamiento de primera línea con cladribina y mantenimiento con rituximab lograron mejores tasas de respuesta hasta de 0.99, y en los pacientes en recaída el bemurafenib pues también logró muy buenas tasas de respuesta, y ellos pues bueno concluyen que la terapia más eficaz en este metaanálisis, que incluyó varios estudios, los pacientes sin tratamiento previo y en primera recaída, pues la cladribina con mantenimiento con rituximab, pues es un tratamiento bastante aceptable. Una opción estándar de primera línea para los pacientes con leucemia de células pilosas sin infecciones activas, pues van a ser los análogos de nucleócidos de las purinas. Los pacientes que deben recibir tratamiento, si tienen sobre todo síntomas de la enfermedad o si los parámetros hematológicos están disminuidos. Estos parámetros pues nos van a indicar la necesidad de tratamiento y pues estos incluyen al menos uno, ¿verdad? Con un parámetro que tenga, ya el paciente tiene indicación de tratamiento y que incluye, por ejemplo, una hemoglobina menor a 11, un recuento de plaquetas menor a 100.000, el recuento de neutrófilos menor a 1.000, y la esplenomegalia sintomática es una indicación de tratamiento. Entonces tenemos que pues la quimioterapia con los análogos de las purinas va a ser el pilar fundamental para los pacientes con leucemia de células pilosas sintomáticos que estén en buenas condiciones físicas, y lo cual pues le confiere a estos pacientes una supervivencia general larga en primera línea. Entonces, pues bueno, la cladribina y la pentostatina son análogos de las purinas y en monoterapia siguen siendo el tratamiento estándar de primera línea. Hasta el momento no tenemos ningún ensayo que compare ambos fármacos y demuestre cuál es mejor que el otro, ni tampoco existe evidencia en la literatura que demuestre pues superioridad de este, y prácticamente la elección va a depender de la disponibilidad, los costos y las preferencias. Este estudio pues es muy interesante porque es una gran base de datos representativa de Estados Unidos que incluyó a 749 pacientes con leucemia de células pilosas, en donde la cladribina se utilizó como tratamiento de primera línea en más del 75% de los pacientes. El objetivo de este estudio prácticamente pues fue describir los patrones de tratamiento de la leucemia de células pilosas utilizando esta gran base de datos. Entonces ellos evidenciaron, como vemos en esta gráfica de barras, que de los 749 pacientes con diagnóstico de leucemia de células pilosas, el 37.7% inició una terapia de primera línea después del diagnóstico. Aproximadamente unos 4 meses después del diagnóstico, el 37% ya estaba con tratamiento de primera línea.
Y como vemos acá en esta gráfica, pues los pacientes que recibieron tratamiento de primera línea, únicamente el 5%, que pues eran más o menos 38 pacientes, recibieron un tratamiento de segunda línea. ¿Y esto en qué se traduce o por qué este estudio? Porque durante el seguimiento de 2.7 años que le realizaron a estos pacientes, más de un tercio sí recibió tratamiento de primera línea, y que este tratamiento de primera línea pues pareció proporcionar una respuesta duradera, que quiere decir que obviamente la cladribina se utilizó con más frecuencia y por lo tanto este medicamento en tratamiento de primera línea pues puede proporcionar una respuesta duradera en los pacientes con diagnóstico de leucemia de células pilosas. También se publicaron dos estudios retrospectivos. Uno de ellos fue publicado en el 2015, en donde, incluyendo ambos agentes, tanto la cladribina como pues la pentostatina, lograron tasas de respuesta completa hasta de un 76 a un 83% y respuestas parciales en un 31 a un 33%, sin que se observaran diferencias significativas en la respuesta completa o respuesta parcial entre ambos agentes. Como ya hemos mencionado, tanto la pentostatina como la cladribina pues siguen siendo el tratamiento de elección en primera línea en los pacientes con leucemia de células pilosas, ofreciendo con estos medicamentos pues una excelente perspectiva a largo plazo para los pacientes, y ambos análogos de las purinas son igualmente efectivos. Es muy importante recordar que pues el logro de la remisión completa es muy importante en términos de supervivencia sin recaída, y por lo tanto debemos de evaluar, o es muy importante que después de 8 o a 10 ciclos de pentostatina o 4 a 6 meses después del tratamiento con cladribina, se evalúe se lleve a cabo la evaluación de la respuesta, ya sea con un aspirado o biopsia de médula ósea, que es el estándar de oro, o mediante una citometría de flujo. Los pacientes que aún permanecen en una respuesta parcial, pues pueden recibir un tratamiento adicional con el mismo análogo de las purinas, ya sea con o sin rituximab, como vamos a ir viendo más adelante. Como vemos en esta otra gráfica de supervivencia libre de recaída, los pacientes que reciben un análogo de las purinas más rituximab logran tasas de supervivencia libre de recaída mucho más altas en comparación con estos pacientes que, a pesar de que logran una respuesta completa, pues reciben monoterapia con un análogo de las purinas. Si comparamos las supervivencias, les va mucho mejor en la terapia combinada, y esto se demostró en este estudio publicado en el 2019. Este fue un estudio de fase 2, en donde pues se demostró que la quimioinmunoterapia, es decir, la combinación de cladribina seguida de rituximab, y esta introducida de manera temprana en los pacientes con leucemia de células pilosas, pues podría mejorar las respuestas completas y la negatividad de la enfermedad mínima residual. En este estudio pues incluyeron 59 pacientes con leucemia de células pilosas no tratados, en donde los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos. Un grupo iba a recibir primera línea con cladribina durante 5 días, con 8 dosis semanales de rituximab, comenzando desde el día 1, que era el grupo concurrente, y el otro grupo pues iba a recibir cladribina en tratamiento de primera línea, pero iban a iniciar el rituximab 6 meses después de la detección de la enfermedad mínima residual en sangre. Entonces, como vemos, pues esta combinación de cladribina y rituximab juntas desde el día 1, pues logra tasas de respuesta completa hasta del 100%. Y como vemos en esta curva libre de supervivencia de enfermedad mínima residual, las tasas de remisión completas sin enfermedad mínima residual fueron hasta de un 97% en el grupo que recibió cladribina más rituximab, en comparación con los pacientes que iniciaron tarde el rituximab, logrando con esta combinación supervivencias libres de recaída de un 94% y supervivencias globales hasta de un 96%. También en la leucemia de células pilosas, pues vamos a tener algunos casos especiales, como por ejemplo, una de las situaciones clínicas que se presenta muy a menudo van a ser los pacientes sintomáticos y que tengan además una infección febril. En estos pacientes se recomienda obviamente controlar la infección y no iniciar los análogos de las purinas. Si no podemos controlar la infección, entonces pues nos recomiendan el uso del interferón alfa de forma transitoria, y también el interferón alfa se puede utilizar en las mujeres embarazadas.
Entonces, ya cuando empezamos a hablar del tratamiento de segunda línea, pues debemos de recordar que todos los datos publicados sugieren hasta el momento que no hay un seguimiento a largo plazo que muestre una meseta de supervivencia sin fracaso. Es decir, a largo plazo, aproximadamente, como vemos en esta tabla, casi la mitad de los pacientes recayeron en los primeros 5 años después del tratamiento de primera línea. Los pacientes que recaen después de un tratamiento previo con análogos de las purinas son mucho más difíciles de tratar y pues obviamente van a tener una supervivencia global más deteriorada o reducida. Entonces, pues bueno, este estudio es un seguimiento a largo plazo en donde evaluaron el tratamiento o la respuesta del tratamiento de segunda línea. Este fue un estudio que incluyó a 487 pacientes, de los cuales 119 recibieron un tratamiento de segunda línea. Y como vemos en esta curva de supervivencia libre de recaída, los pacientes que recibieron tratamiento con pentostatina tuvieron una duración significativamente mayor de la supervivencia libre de recaída hasta de 153 meses, en comparación con los pacientes que recibieron tratamiento de segunda línea con cladribina, que tuvieron una supervivencia libre de recaída de 79 meses. Además de esto, como sabemos, obviamente, si los pacientes entraron a un tratamiento de segunda línea, todos estos pacientes tenían más de 5 años de haber logrado la primera remisión completa, habían recibido previamente tratamiento con análogos de las purinas y obviamente pues las neoplasias secundarias también estuvieron presentes, sobre todo el cáncer de próstata, el cáncer broncopulmonar, los desórdenes linfoproliferativos crónicos y los síndromes mielodisplásicos fueron bastante frecuentemente reportados en este estudio. Además de esto, pues debemos de recordar que como mencionamos en el algoritmo, el tiempo desde que se logró la primera remisión completa hasta la recaída es muy importante cuando vamos a iniciar un tratamiento de segunda línea. Nos mencionan que para las remisiones entre 2 y 5 años, la quimioinmunoterapia pues podría ser una opción alternativa. Este fue un estudio de fase 2 en donde se evaluó la eficacia y seguridad de la cladribina seguida del rituximab. En este estudio se incluyeron 3 grupos de pacientes. Incluyeron pacientes no tratados, pacientes en recaída y pacientes con la forma variante. Entonces aquí administraron la cladribina durante 5 días seguidos y un mes después iniciaron 8 dosis semanales de rituximab, con lo cual, pues con esta combinación en los pacientes, pues se logró una respuesta completa hasta de un 100%, tanto en los pacientes de reciente diagnóstico como en recaída, y de un 86% en los pacientes con la forma variante. Como vemos en las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencias globales, los pacientes con recaída tuvieron una supervivencia hasta de un 100%, incluso mayor que la de los pacientes no tratados previamente. Entonces, recordemos que cuando tenemos una recaída de más de 5 años de que se logró la remisión completa, pues sí podemos utilizar los análogos de las purinas, obviamente con sus efectos secundarios. Y si tenemos una recaída de 2 a 5 años, la combinación de cladribina y rituximab es una opción bastante aceptable. Y acá en este estudio, pues nuevamente nos confirman que la combinación de rituximab con un análogo de la purina, cualquiera de los dos, pues es bastante efectivo en los pacientes en recaída, logrando tasas de remisión completas hasta de un 89%. En este estudio se incluyeron 18 pacientes. De estos 16 pacientes permanecieron en remisión completa, 13 lograron negativizar la enfermedad mínima residual después de este tratamiento de segunda línea y la tasa de recurrencia, es decir, una segunda recaída a los 3 años, fue del 7%. Entonces, pues bueno, ahora bien, cuando tenemos una recaída antes de los 2 años, se debe volver a confirmar el diagnóstico de leucemia de células pilosas y evaluar los factores de riesgo. Estos pacientes pues ya van a ser considerados como refractarios o en recaída y se debe de confirmar la mutación de BRAF B600E y se debe de considerar pues la combinación de bendamustina con rituximab. Entonces, pues bueno, tenemos este estudio que evaluó la combinación de bendamustina y rituximab en pacientes refractarios o en recaída. Este estudio incluyó 12 pacientes que fueron
asignados a recibir rituximab en los días 1 y 15 y recibieron bendamustine, un grupo a 70 miligramos metro cuadrado y otro grupo a 90 miligramos metro cuadrado. La tasa de respuesta global en estos 12 pacientes fue de un 100% y la negatividad de la enfermedad mínima residual fue indetectable en un 67%. Si nos vamos a las curvas de supervivencia libre de recaída, vemos que los pacientes con o que lograron una remisión completa con la combinación de bendamustine y rituximab, pues tuvieron supervivencias libres de recaída hasta el 100%. Obviamente los pacientes que lograron una respuesta parcial con esta combinación tuvieron obviamente más riesgo de una segunda recaída. Entonces, también para los pacientes refractarios o en recaída o con múltiples recaídas, podemos hacer uso de los inhibidores de BRAF o también de los inmunoconjugados recombinantes dirigidos a CD22. Y entonces empezamos a hablar ya de los inhibidores específicos dirigidos a la vía de BRAF, sobre todo el bemurafenib, que pues bueno, como vemos, esta es otra vez la vía RAS, RAF, MEK y ERK, y vemos dónde actúan los inhibidores de BRAF, que estos son los que están disponibles actualmente. El bemurafenib, pues es un inhibidor de bajo peso molecular de la serina treonina de BRAF, que provoca o que se ha demostrado, o inicialmente se demostró que provoca la apoptosis en cultivos de células, sobre todo en el melanoma, pero el bemurafenib interrumpe, pues como ya vimos, la activación de la quinasa de MEK por la mutación de BRAF. Entonces, al inhibir esta mutación, el bemurafenib actúa para combatir las actividades oncogénicas adquiridas por BRAF, como la evasión de la senescencia, la apoptosis, la proliferación controlada, la angiogénesis, la invasión a los tejidos y metástasis y la evasión de la respuesta inmune. Entonces, pues bueno, tenemos este estudio que fue publicado hace algunos años en donde pues nos dicen que las dosis bajas del inhibidor de BRAF, o sea, el bemurafenib, son muy eficaces en los pacientes con leucemia de células pilosas refractarias, porque la anulación de la señalización inducida por la mutación de BRAF B600E se observó de manera constante a una dosis de 240 miligramos de bemurafenib 2 veces al día. En este estudio se incluyeron 21 pacientes tratados con bemurafenib, con lo cual pues con el bemurafenib se lograron mejorar los recuentos sanguíneos, que es parte de la evaluación de la respuesta, que el paciente mejore sus niveles en la biometría, una remisión completa de un 40% y medianas de supervivencia libre de eventos de aproximadamente 17 meses. Además de esto, los datos de seguridad de los ensayos clínicos, ya sea con bemurafenib o dabrafenib, que es otro inhibidor de BRAF, incluyen como eventos adversos y eventos adversos graves la toxicidad cutánea con erupción, la hiperkeratosis palmoplantar, la fotosensibilidad y la queratocantocomas. También se incluyen carcinomas cutáneos de células pequeñas, puede haber toxicidad ocular que incluya retinopatía central grave o oclusión de la vena retiniana, toxicidad cardíaca, con sobre todo prolongación del intervalo QT, elevación de las transaminasas y bilirrubinas, y todos los pacientes que lleguen a presentar un evento adverso con un inhibidor de BRAF, ya sea bemurafenib o dabrafenib, pues requieren un seguimiento a largo plazo y control sobre todos los factores de riesgo. La combinación de un inhibidor de BRAF y de MEK pues proporciona actualmente un enfoque muy bueno para la inhibición vertical dual de esta vía. Entonces, la combinación de dabrafenib, que es un inhibidor potente y selectivo de BRAF, con la combinación del trametinib, que es un inhibidor de la vía de MEK, pues están involucrados actualmente y pueden ser muy útiles en los pacientes refractarios o en recaída. Las inmunotoxinas pues también son un tratamiento disponible en estos pacientes. Sabemos que la fusión de la toxina bacteriana de la región variable de un anticuerpo monoclonal que se dirige a una diana contra la superficie celular específica como CD22 en la leucemia de células pilosas, pues representa también una buena opción terapéutica ahora disponible en estos pacientes, tengan o no tengan la mutación de BRAF
o también pueden incluirse pacientes con la forma variante de leucemia de células pilosas. Dado que pues estas células expresan CD25 y CD22 en una alta densidad, están realizando ensayos clínicos con inmunotoxinas anti-CD22 y entonces empezamos a hablar del moxetumomab pasudotox que pues está disponible para los pacientes refractarios o en recaída. Este fue un estudio publicado en el 2018, pero es el estudio pivote que permitió el uso del moxetumomab en los pacientes refractarios o en recaída. Este fue un ensayo multicéntrico de un solo brazo que incluyó un total de 80 pacientes con leucemia de células pilosas refractarios o recidivantes que habían recibido más de 2 tratamientos sistémicos previos, incluidos un análogo de las purinas, y en este estudio pues los pacientes recibieron 40 microgramos por kilogramo de moxetumomab en los días 1, 3 y 5 cada 28 días durante 6 ciclos. Entonces, pues bueno, como vemos en estas gráficas, la supervivencia, la tasa de respuesta, perdón, en estos pacientes fue muy buena con el uso del moxetumomab y también se logró negativizar mucho más la enfermedad mínima residual. Nos reportan en este estudio que pues la respuesta completa durable fue hasta de un 30%, con respuestas completas globales de un 41%. Los pacientes que lograron una respuesta completa más una enfermedad mínima residual negativa fueron hasta de un 33% y un 33% pues logró también una respuesta parcial y por lo tanto este fue un estudio que dio pie al uso de esta inmunotoxina en los pacientes refractarios o en recaída. Y ya para ir finalizando, pues este solo es el algoritmo que prácticamente es un resumen de lo que ya mencionamos. Este fue publicado en las guías de la ESMO ya hace 5 años, pero no ha habido otra actualización en esta revista. Y pues para hablar únicamente de la esplenectomía, que también es una opción de tratamiento en estos pacientes, puede estar indicada para los pacientes con una esplenomegalia sintomática masiva, es decir, más de 10 centímetros por debajo del reborde costal, con infiltración de bajo nivel acompañada. Y pues con la esplenectomía podemos ver supervivencias globales de un 60 hasta un 100%. Los pacientes esplenectomizados pueden responder mejor y más rápidamente a una quimioterapia posterior y la esplenomegalia también se puede considerar cuando se desarrolla una leucemia de células pilosas progresiva durante el embarazo o pacientes refractarios a los análogos de las purinas o también al interferón. Y la terapia sistémica pues no se debe administrar antes de 6 meses después de una esplenectomía, pero sí se ha visto que los pacientes esplenectomizados y que después reciben un tratamiento pues también pueden tener muy buenas respuestas. Y pues bueno, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta de estos pacientes? Se define en esta tablita pues la respuesta completa, que requiere una ausencia de la morfología de las células pilosas en muestras de sangre periférica o aspirados de médula ósea, también que se deben de normalizar las citopenias y las organomegalias. Y la respuesta parcial pues es una normalización de los recuentos periféricos con una reducción de un 50% de las organomegalias que estén presentes y menos del 5% de células pilosas circulantes. Y la recaída pues se define como cualquier deterioro de recuento sanguíneo relacionado con la detección de células pilosas en sangre periférica o médula ósea. El seguimiento de estos pacientes, pues bueno, los asintomáticos se debe de realizar cada 3 a 12 meses, realizar estudios de imágenes dependiendo de la sintomatología de los pacientes. La frecuencia de segundas neoplasias, como ya vimos en uno de los estudios, aumenta en los pacientes con leucemia de células pilosas, ya sea que estén tratados o no, y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado. Y también puede haber desarrollo de neoplasias sólidas y hematológicas hasta en un 10% de estos pacientes. Y únicamente.